Llegué ante un estanque de estaño del que emergía una catedral de mármol negro, de cuyos campaniles bajaba un hilo muy tenue, muy dulce y muy triste de música. Era una música melódica con modulaciones de infinita suavidad, una música que no tenía arpegios, no acordes ni armonía. Una música sin ritmo ni compases en la que no brotaban sollozos ni estallaban alegrías. Una música que en el mundo terrenal se habría llamado celeste. Esto que acabas de escuchar es un fragmento del Oxiso de María Virginia Estensoro. Vivimos en un mundo rodeado de música, ya sea en la calle, en el transporte, por decisión propia o no, la música termina llegando a nosotros. Podremos decir que es parte fundamental de nuestra vida, o al menos de la mayoría, al grado que a veces la damos un poco por hecho, por lo que quizá muchas veces no sabemos o no nos hemos preguntado cuáles son esos pilares básicos que la conforman. Así que te contaré brevemente cuáles son para que podamos analizar un poco más a profundidad este pequeño fragmento escrito por Estensoro. En la música podemos encontrar su elemento más básico, que sería el ritmo, y podríamos imaginar que deriva de algo que es primordial para nosotros, y no me refiero a otra cosa más que el latido de nuestro corazón, el cual, dependiendo del estado en el que nos encontremos, puede ir lento, tranquilo o puede irse acelerando. El elemento que sigue es la melodía, que generalmente es el elemento que más fácilmente identificamos y que es el que nos permite diferenciar de una canción a otra. Y finalmente tenemos a la armonía. Aquí podremos decir que es quien se encarga de complementar y enriquecer a los dos aspectos anteriores, y muchas veces puede ser la parte más compleja de la música y a veces un poco la que pasa más desapercibida. Pero regresando a Estensoro, ella en este pequeño fragmento nos hace imaginar una música completamente fuera de este mundo. Ella la describe así: una música que no tenía arpegios, no acordes ni armonía, una música sin ritmo ni compases. Por lo tanto, el único elemento que ella está manteniendo es la melodía, pero aún así podremos decir que lo describe con tal poesía que cuesta un poco creer que sea similar a algo que ya hemos escuchado alguna vez. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que Estensoro está describiendo un tipo de música que ha estado presente desde el momento de nuestro nacimiento y que por ello ya no somos capaces de percibirla? Y es que Estensoro no se dedicó únicamente a la literatura. Por mucho tiempo ella fue maestra de música. Por lo tanto, podemos decir que esa idea que plasma en este fragmento no es que venga de la nada, más bien está retomando un pensamiento de hace muchos siglos, pues muy en la antigüedad con los pitagóricos, cuando muchas cuestiones de la música estaban apenas teorizándose, ellos buscaban estudiar la estrecha relación entre el sonido y las matemáticas. Para algunos filósofos de la época era inevitable comparar el sistema musical con la estructura del universo, como ya veremos más adelante. Pero primero retrocedamos al siglo IV antes de nuestra era, a la región de Atenas, que actualmente vendría siendo la capital de Grecia. Ahí nos encontraríamos con Sócrates y su alumno Platón, quienes comenzarían a sentar las bases de lo que más adelante sería conocido como música de esferas o armonía celestial. Y es que recordemos que para los estudiosos de la época, la búsqueda de conocimiento no se centraba únicamente en un objeto de estudio, sino más bien buscaba el acercamiento de distintas ciencias. Es por eso que en esa época, la música, la aritmética, la geometría y la astronomía tenían una estrecha relación. Dentro de ese estudio, lo que ellos planteaban es que los cuerpos celestes, a causa de su gran tamaño y movimiento, producían vibraciones. Y de estas vibraciones derivarían distintos sonidos que a su vez armonizarían con los sonidos de los demás planetas. Esto quiere decir de manera muy simple que generarían algún tipo de música o de sonido agradable para nosotros. Por lo tanto, se creía que música y universo estarían regidas por proporciones numéricas armoniosas. Pero vamos a retroceder un par de siglos más y nos encontraremos con Pitágoras en el siglo VI antes de nuestra era. Aquí existe una pequeña anécdota que cuenta que Pitágoras se encontraba un día caminando por la calle cuando de momento un sonido empezó a llamar su atención.
Al acercarse, se encontraron un par de herreros trabajando, y observándolos se dio cuenta cómo golpeaban sus martillos contra un yunque de metal. Esta acción hacía que los martillos, al golpear el yunque, produjeran distintos sonidos. Lo que más adelante llevó a Pitágoras a estudiar cuál era la relación matemática que existía al producir estos sonidos. Así que ahora les voy a mostrar un poco cómo fueron esos experimentos de Pitágoras y cómo es que esto derivó en algo conocido como escala pitagórica, la cual podremos decir que guarda una gran relación con nuestra escala musical actual. Finalmente, al igual que los herreros, él comenzó a trabajar con martillos de distintos tamaños y pesos, y al cabo de ir experimentando con ellos, se dio cuenta que aquellos que tenían una relación en su peso producían sonidos que eran compatibles entre sí. Más adelante, para seguir confirmando estos experimentos, utilizó un instrumento de la época llamado monocordio, que, como su nombre lo dice, era una única cuerda la cual se tensaba sobre una caja de resonancia y tenía un pequeño puente móvil que nos permitía variar la longitud de la cuerda. Por lo tanto, pasó de experimentar con el peso a la longitud. Finalmente, al igual que con los martillos, se dio cuenta que al fraccionar esta cuerda existía una relación con la distancia y el sonido que producía. Y es que para Pitágoras los números poseían cualidades reales y éstas se veían manifestadas en la naturaleza. De esta manera, Pitágoras comparaba la relación entre las distancias de los planetas y sus vibraciones a cómo actúan las cuerdas según sus longitudes y los sonidos que producen. Como ya vimos, todas estas ideas fueron desarrolladas por filósofos que precedieron a Pitágoras, pero por supuesto, como no podía ser de otra manera, hubo también quienes estuvieron en contra de este pensamiento. Aquí nos encontraríamos con Aristóteles, quien expuso: cuando nos hablan de una armonía resultante del movimiento de los cuerpos celestes, igual a la armonía de sonidos que se entrelazan, se está haciendo una comparación muy brillante pero vana. Esa no es la verdad de ningún modo. Por más detractores que haya tenido esta teoría, logró perdurar al pasar de los siglos, llegando así al 1619 con el Harmonicas Mundi del astrónomo Johannes Kepler. Kepler realizó varias aportaciones a la astronomía. Una de ellas, y quizá la más importante, fue el descubrimiento de las órbitas elípticas, pues hasta ese entonces se creía que las órbitas eran completamente circulares. Pero regresando al Harmonicas Mundi de Kepler, él plantea que los sonidos de los planetas tendrían que tener una estrecha relación con el momento en el que estuvieran más cerca al Sol. Pues gracias a su conocimiento en astronomía, él sabía que los planetas viajaban más rápido mientras más cercanos estuvieran al Sol y bajaría un poco la velocidad al encontrarse en el punto más lejano a este. Con base en esto, él asignó una breve melodía a cada planeta. Pero aquí Kepler se encontró con un gran problema, pues las 7 melodías no armonizaban entre sí, así que distinto a lo que se creía, allá afuera no nos encontraríamos una música tan agradable como nos habíamos imaginado. Y es que debemos de tener en cuenta que Kepler era un hombre religioso, que buscaba unir la ciencia con los preceptos de Dios. Esto era algo que lo contrariaba bastante, pues iba en contra de la perfección en el diseño divino. Así que finalmente él concluyó que los planetas habrían sonado en perfecta armonía una única vez en la historia, y esto había sido en el momento de la creación. Como podemos ver, estas ideas no solo inspiraron a grandes filósofos o científicos, sino también a artistas. Si nos vamos hacia la literatura, uno de los grandes ejemplos es el Viaje de Escipión, escrita por Cicerón entre el año 55 y 51 antes de nuestra era. Y otra obra literaria donde encontramos un pequeño guiño hacia esta teoría es en la muy conocida Divina Comedia de Dante Alighieri, escrita en el siglo XIV. Y claro, hablando de una idea que nos ha hecho imaginar y crear universos rodeados de música, no podemos dejar a un lado a los compositores. Dentro de la música tenemos a Gustav Holst, con su suite orquestal titulada Los Planetas, la cual fue escrita el siglo pasado entre 1914 y 1917. Esta estaba conformada por 7 movimientos, donde cada movimiento llevaba el nombre de un planeta
exceptuando a la Tierra. En esta obra, a través de su música, él nos dibuja su perspectiva de los planetas vistos bajo la influencia de la astrología. Si bien el origen de la astrología se remonta hace miles y miles de años, esta volvió a estar en auge en el siglo XX. Y es que por cuestiones de la vida, nuestro compositor tuvo un gran interés en la astrología, pues él se encontraba en un mal momento en su carrera como compositor. Y como cualquier treintañero en crisis, Gustav decidió irse de vacaciones. Realizó este pequeño viaje con algunos de sus amigos, los cuales eran muy fanáticos de la astrología y lo fueron encaminando en esta materia, al grado de que finalmente él se volvió un gran intérprete de los horóscopos. Este interés lo llevó a concebir una nueva composición. La fuente principal de su inspiración fue un texto escrito por el astrólogo Alan Leo, el cual es considerado el padre de la astrología moderna. En este texto se plantea que cada planeta posee un carácter o personalidad, el cual influye en la psique de las personas según el momento de su nacimiento. A partir de estas ideas, Holst buscó plasmar un carácter propio a cada uno de los planetas, no necesariamente basados en los que nombraba el libro de Alan Leo, pero sí un poco a la inspiración de él. Marte, el portador de la guerra. Venus, el portador de la paz. Mercurio, el mensajero alado. Júpiter, el portador de la alegría. Saturno, el portador de la vejez. Urano, el mago. Neptuno, el místico. Algo característico de esta obra es que existe un gran contraste entre los caracteres de los distintos planetas. Todo esto lo desarrolló gracias al excelente manejo de los elementos musicales. Retomando un poco lo que vimos al inicio de este video, Holst utiliza estos elementos musicales para dar vida a cada uno de sus planetas. Por ejemplo, en la cuestión rítmica, él juega con cambios de tempo y de compás para generar este movimiento. Él explora las sonoridades propias de cada instrumento de la orquesta, crea choques armónicos, sonidos que quizá no siempre son agradables para nosotros, pero que ayudan a enmarcar o dar fuerza a cada uno de los planetas. Todo esto enmarcando a estas melodías creadas con gran maestría, las cuales nos van dibujando uno a uno los distintos paisajes y temperamentos de cada uno de los planetas. Y es que aún en la actualidad esta idea sigue inspirando a otros compositores. Por ejemplo, en 2006 se estrenó una obra titulada Esferas, compuesta por el compositor José Barrachina, el cual en su obra retoma los 7 pequeños motivos escritos por Kepler. Grandes compositores de bandas sonoras como Hans Zimmer o Steven Price nos han dado su propia versión de cómo sonaría el espacio, sumergiéndonos en una atmósfera cambiante, mostrando así las diversas facetas del universo. La idea de que exista música proveniente del universo nos hace crear e imaginar vastos escenarios, algunos de la mano de la fantasía y otros desde la ciencia, pero aún así siempre demostrando nuestra inmensa curiosidad por el universo. ¿Y tú? ¿Conocías alguna obra inspirada en la música de Esferas? Si te gustó el video, no olvides suscribirte y darle like.